Hola amigos de Nuevo Tiempo, ¿cómo están? Bienvenidos a Sintoniza con Jesús, el programa donde meditamos en la palabra de Dios cada semana. En el día de hoy vamos a meditar en un hecho extraordinario de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesús. Y para eso les invito por favor allí a buscar en sus Biblias o dejar esto guardado allí en su corazón en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Después de esto, dice, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. La Biblia nos dice que la gente seguía a Jesús porque la gente conocía el poder que Jesús tenía para sanar enfermedades. Usted sabe que la Biblia nos indica que cuando Jesús obraba muchos milagros, habían grupos de personas que estaban observando aquellos milagros. Y para algunas personas, esos hechos maravillosos que Jesús hacía para sanar a las personas eran considerados milagros, porque eran personas que sabían y conocían el poder transformador y sanador que tenía Cristo. Pero habían otras personas que seguían a Jesús no con esta convicción de que Jesús realmente tenía poder para obrar milagros, sino que en realidad ellos querían ver, eran espectadores curiosos que iban a esos lugares y querían por supuesto ver estas manifestaciones grandiosas de parte de Cristo porque ellos no creían pero querían creer. La Biblia nos habla muy claramente la diferencia entre algunas personas que miraban estos hechos como simples señales del poder de Dios. Más bien dice también que habían otros que miraban estos con la retina de la fe, para los cuales estos hechos asombrosos eran milagros. A veces nosotros también en nuestra vida buscamos a Dios. Buscamos a Dios solamente cuando lo necesitamos, solamente cuando estamos perdidos, solamente cuando estamos en apuros, solamente cuando estamos en problemas. Y esto muchas veces es buscar a Dios, pero no realmente con un fin maravilloso de poder encontrarnos con Él y entregar nuestra vida a Jesús, sino que solamente por un orgullo que está camuflado de necesidad. Saben que Jesús conocía muy bien de esto acerca de nuestra raza humana. El Señor conoce tu corazón, conoce mi corazón. El Señor sabe por qué a veces nosotros lo buscamos. El Señor sabe que a veces lo buscamos solamente por el mero interés. Pero aún así Dios tiene misericordia porque Él nos ama tanto y Él permite que nosotros vayamos a Él, a veces incluso cuando tenemos motivaciones, intenciones o intereses meramente humanos y terrenales. La Biblia describe en este capítulo en lo que continúa algo espectacular. Dice que finalmente Jesús estaba allí con una gran multitud. Jesús estuvo todo el día predicando a esta gran multitud y llegó la hora de despedir a esta multitud. Claro, después de que les predicó la palabra de vida, finalmente todos tenían que irse, pero había un gran problema, dice la Biblia. El problema era que no había comida o alimento para darle a tanta gente que había venido a ese momento a encontrarse con Jesús y aprender de Él. Por lo tanto, la Biblia nos cuenta de que habían allí cerca de 5.000 personas, varones, pero si nosotros calculamos, de acuerdo al cálculo que podemos hacer para los tiempos bíblicos, podemos deducir fácilmente que habían más de 10.000 personas, considerando mujeres, niños, toda la familia, que estaban allí escuchando a Jesús. ¿Saben? La Biblia dice que finalmente Jesús toma esos 5 panes y 2 peces que un niño había traído. Jesús toma estos panes y ora por ellos y dice que el alimento empezó a multiplicarse. Eso es lo que pasa en nuestra vida cuando Cristo llega a nuestro corazón. Sus bendiciones nunca acaban, nunca terminan. Si tú has buscado a Dios con necesidad, déjame decirte que Él está dispuesto no solamente a suplir tu necesidad, sino que a darte muchas otras bendiciones, porque Dios tiene un poder multiplicador en tu vida, así como también en la mía. La Biblia dice que se generó tanto alimento de esa oración milagrosa de Jesús cuando dieron gracias al Señor en esa oración, que dice que incluso así sobraron 12 cestas o 12 canastos llenos de comida y nada se desperdició, sino que todo se guardó.
Entonces dice el versículo 14 del Evangelio según San Juan, capítulo 6, aquellos hombres al ver la señal que Jesús había hecho. Ven, acá hay algo interesante, porque la Biblia describe que lo que estos hombres vieron a sus ojos, cómo ellos interpretaron este gran milagro, esta multiplicación de los panes y los peces, para ellos, dice, fue una señal. Ellos no creían en Jesús, no tenían convicción de quién era realmente Cristo, pero ellos, dice, que interpretaron este hecho como una señal, y dice la Biblia que habiendo visto la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Esta fue la convicción de estos hombres que ellos desarrollaron cuando vieron a Cristo hacer este milagro impactante en sus vidas. Sin embargo, para esta gente esto era solo una señal, es decir, un hecho sobrenatural que de alguna manera a ellos les ayudaba a creer en algo que antes no creían. Más, como el hecho fue que ellos ahora habían visto a Cristo, entonces ahora ellos dicen: este era el profeta que había de venir al mundo. Tal vez tú y yo podemos estar en cierto sentido de acuerdo con esta expresión o interpretación que estos hombres hicieron, porque en realidad Cristo profetizó, por supuesto, especialmente lo que ha de acontecer al final del tiempo. Sin embargo, déjame recordarte que para la Biblia, aquel profeta que había de venir a este mundo no era Cristo, sino más bien era el profeta Elías, el Elías espiritual, cuyo ministerio reposó en el ministerio, por supuesto, de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el profeta que había de venir a este mundo. En realidad Cristo era mucho más que un profeta, no se limitaba solamente a un rol profético. Cristo vino a salvar al hombre de su pecado. ¿Sabes? Que cuando las personas buscan a Cristo por una motivación equivocada, cuando la gente busca a Dios sin fe, las personas no logran entender cuál es la verdadera naturaleza del ministerio y del propósito de Jesús en nuestra vida. Cuando ellos vieron esta gran señal entonces, porque para ellos no era milagro, era una señal, era un hecho que evidenciaba la razón de creer. Ellos ahora tenían argumentos para creer. Ellos habían visto que Dios tiene poder para hacer milagros y habían visto que Jesús tenía poder para hacer maravillas. Ellos no fueron porque creían, fueron porque querían creer, querían ver para creer. A veces nuestra fe está basada en que primero necesitamos ver para creer. No creemos para ver. Y esa es la gran diferencia de por qué hoy día nosotros no vemos manifestaciones poderosas de Dios en nuestra vida. Porque muchas veces primero andamos buscando el ver para creer. Pero Dios nos invita a que nosotros primero creamos. Porque si nosotros nos acercamos a Dios sin creer, sin fe, no podemos comprender cuál es la naturaleza de su obra en nuestra vida. Versículo 15 dice: entonces Jesús, entendiendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. La Biblia dice que Jesús en realidad sabía que esta gente lo había admirado, no porque habían considerado de que él fuese el Mesías, aquel que los iba a rescatar del pecado, sino porque esta gente había considerado que él podía ser una oportunidad política para liberarse del yugo romano. Había gente en ese tiempo que no esperaba un Mesías para realmente estar a cuentas, estar en paz con Dios, sino que en ese tiempo había gente que lo único que quería era un Mesías, queridos amigos, auditores. Solamente querían un Mesías para que con su poder sobrenatural los liberase del yugo romano, de un tema político, pero no querían sanidad para el alma pecadora. ¿No será que muchas veces nosotros buscamos a Dios de la misma manera? Solamente buscamos a Dios para cosas humanas y pensamos que solamente la vida cristiana es relevante cuando este mundo se ve beneficiado o cuando nuestras necesidades terrenales, humanas y a veces hasta egoístas se ven saciadas. Pero Dios quiere entrar en tu vida, querido amigo, querida amiga, no solo para bendecirte en este mundo. El Señor quiere entrar a tu vida para transformar tu corazón, para que tú aceptes la salvación.
para que tú conozcas a Cristo, para que aceptes a Jesús en tu vida. Este es el llamado que el Señor quiere hacerte en esta hora, y por lo mismo quiero invitarte a que tú sintonices con Jesús en este día, para que realmente lo busques, no solo por una necesidad humana, sino en realidad porque Él es capaz de redimir tu vida del pecado y sacar tu mente solo de este mundo y sus necesidades y proyectar tu mirada hacia el cielo y hacia la eternidad. ¿Te gustaría sintonizar con Jesús en este día? Entonces te invito a que juntos hagamos una oración. Señor, gracias te damos porque tenemos el privilegio, el placer de conocerte. A pesar de que a veces también tenemos dificultades y necesidades terrenales, tú nos miras con misericordia y aún así, Señor, aunque solo a veces te busquemos por interés, aún así tú por misericordia nos recibes con amor. Sin embargo, te invitamos a que mores en nuestra vida, Señor, a que saques de nuestro corazón los intereses terrenales y mundanos, políticos que pueden haber en nuestra vida y que coloques, Señor, eternidad en nuestro corazón. Que nos ayudes a entender, Señor, que el propósito de que tú hayas venido a esta tierra es que podamos tener, Señor, libertad del pecado y que podamos caminar en esta vida mirando a la eternidad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda seguir con nosotros en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.